Un millonario descubre un secreto oculto en la garzona que cambiará sus vidas para siempre. El murmullo melodioso de risas y música llenaba el aire de aquel colorido restaurante en el corazón de un vibrante barrio de México. Aromas de chiles, mole y tortillas recién hechas danzaban alrededor de Miguel, un millonario atractivo, estirando la sombra de las altas torres de su vida empresarial. Entrar a ese lugar era como un soplo de aire fresco en su rutina monótona. Buscaba inspiraciones, ideas brillantes para su próximo gran proyecto, pero nunca imaginó que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Ahí estaba Valeria, una joven garzona de sonrisa encantadora, pero con el peso del mundo a sus espaldas. Sus ojos, más profundos que el cielo estrellado, reflejaban la preocupación de sostener a su familia. Con cada plato que servía, una mezcla de amor y sacrificio se aferraba a su alma. La enfermedad de su abuela y la responsabilidad de sus hermanos menores le imponían un desafío continuo. ¿Qué va a querer probar, señor?, preguntó Valeria, sus manos temblando ligeramente mientras servía los mejores tacos de su abuela. Miguel, absorto en esos ojos cálidos y llenos de sueños, apenas escuchó la pregunta, estaba atrapado en una burbuja de su existencia. Algo auténtico, respondió él, sintiéndose atraído no solo por la comida, sino por la esencia de Valeria. La conversación fluyó como el agua clara de un río, ambos empezaron a compartir historias, risas y sueños entre platos llenos de sazón. Al preguntarle sobre las recetas de su familia, Valeria sonrió entre nervios. Habló de especias secretas que solo su abuela conocía, ingredientes mágicos que parecían cantar las tradiciones de su gente. Miguel, más que un cliente ahora, se convertía en un ávido oyente. En ese momento, vio a Valeria no solo como una garzona, sino como una chef de talento que podía revolucionar su concepto de gastronomía. Pero en el fondo, también notaba un vacío emocional en su vida, el brillo del éxito había eclipsado lo más sencillo y auténtico. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la conexión con Valeria lo llevó a cuestionar su camino. ¿Acaso la vida se trataba solo de dinero y poder? A cada encuentro, él se adentraba más en sus valores familiares, la fuerza de lucha tan digna de un corazón hispano. La comunidad que rodeaba a Valeria lo enriqueció con historias de honor y sacrificio, recordándole lo que realmente importaba. Allí, el amor cobraba vida en cada platillo, pero el verdadero giro llegó de repente. Valeria, con lágrimas en los ojos, reveló una herida que jamás había tenido el coraje de compartir, un secreto de su familia que había marcado su vida y la de sus seres queridos. A medida que Miguel escuchaba, cada palabra la sentía como un golpe directo al corazón. Este descubrimiento lo confrontó. Las expectativas de su entorno ahora se tambaleaban en una balanza entre el valor de lo auténtico y las sombras de su mundo elitista. Podría romper esas cadenas. El aire crujía con una tensión palpable mientras Miguel contemplaba cómo sus decisiones podrían impactar no solo sus vidas, sino transformar la percepción de su comunidad. ¿Tendría el valor de seguir el camino que Valeria le había mostrado, uno que honraba las lecciones del pasado? La pregunta colgaba en el aire, como un eco ansioso en espera de respuesta. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que parecían querer abrazar al día que se iba. Miguel se encontraba en su exclusivo apartamento, un espacio que alguna vez había sido su refugio, pero que en ese momento se sentía más vacío que nunca. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero su mente permanecía centrada en Valeria, sus palabras resonando en su corazón. No podía dejar de pensar en su historia, en la carga que llevaba sobre sus hombros. Su familia, su abuela enferma, todo eso lo conmovió de tal forma que no podía ignorarlo. Miguel había tenido la oportunidad de ayudar a otros, pero la magnitud del dolor de Valeria lo dejó pensando, ¿qué pasaría si decidiera involucrarse? ¿Acaso no había formas de combinar su fortuna con el deseo de hacer el bien? Esa noche,
frente a su espejo, se vio a sí mismo no como el empresario que había sido siempre, sino como un hombre que anhelaba un cambio. Decidió que al día siguiente volvería al restaurante, no solo como un cliente, sino como alguien que quería hacer una diferencia. Soñaba con ver a Valeria brillar, en su propia cocina, creando algo que honrara su legado familiar. Cuando llegó al restaurante, la sonrisa de Valeria iluminó el lugar y su corazón. Ella lo saludó con entusiasmo, pero su luz se apagó al verlo con un semblante serio. ¿Todo bien, señor Miguel?, preguntó, mientras servía la comida. Cada movimiento que hacía era una danza delicada, pero su expresión mostraba el peso de la vida. Quiero hablar contigo, Valeria, dijo él, con un aire de determinación. Creo que hay una forma en la que puedo ayudarte. Sus palabras colgaban entre ellos como un promise de esperanza. Valeria frunció el ceño, la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Ayudarme? ¿A mí?, preguntó, incredulidad reflejada en su rostro. Ella nunca había considerado que su mundo tuviera aliados, menos uno como Miguel. Sí. Quiero que uses tus recetas de familia para algo más grande. He pensado en abrir un pequeño lugar que honre la comida tradicional, tu comida. Un restaurante que pueda hacer eco de tu historia y la de tu abuela. La emoción y la confusión llenaron la habitación. Valeria lo miró, sus ojos comenzaron a brillar, pero también había temor. No sé. Es un sueño grande, y tomar todo este riesgo, no estoy segura si estoy lista, respondió, con la voz quebrada. Pero lo que traes en tu corazón es más grande que cualquier miedo, Valeria. He visto lo que puedes hacer. Confía en nosotros, en ti misma. Juntos, podemos devolverle a tu comunidad parte de lo que le pertenece, instó Miguel, apretándose las manos, sintiendo que estaba en el borde de una nueva vida. Sin embargo, justo cuando una chispa de esperanza comenzó a encenderse en el rostro de Valeria, la puerta del restaurante se abrió violentamente, dejando entrar a un grupo de hombres uniformados. La tensión se desbordó de inmediato. Miguel y Valeria intercambiaron miradas de preocupación. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Se acercaron a la pareja con pasos firmes, y Miguel sintió que su corazón se detenía. Las palabras amenazantes comenzaron a salir de sus bocas. Vimos lo que hiciste aquí. No te dejes engañar, Valeria, no puedes irte a otro lugar. Este es tu sitio, y aquí quedas. En un instante, la calidez del sueño que ambos habían empezado a construir se convirtió en una fría pesadilla. ¿Podrían Miguel y Valeria luchar en el mundo real que parecía estar en su contra? La atmósfera se volvía más densa, y la incertidumbre se apoderaba de ellos. El camino que habían comenzado a imaginar parecía muy lejano de la realidad. La pregunta que ahora pesaba sobre sus hombros era, ¿tendrían el valor suficiente para enfrentar lo que se acercaba? El ruido ensordecedor de los hombres uniformados llenó el restaurante, y Miguel sintió como si el aire se volviera espeso. Valeria apretó su delantal, sus dedos temblando mientras sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desafío. No les hagas caso, susurró Miguel, intentando transmitirle calma, aunque él mismo temblaba por dentro. Era increíble lo frágil que se sentía su mundo mientras esos hombres se acercaban, con sus miradas desafiantes y sonrisas burlonas. ¿Quiénes son ustedes para decirme lo que puedo hacer? Valeria levantó la voz, recordando que le quedaba un poco de valor. Miguel sintió que su corazón se detenía en ese instante. Nunca había visto a Valeria tan fuerte, ni siquiera en los momentos más inspiradores que había soñado para ella. No obstante, la realidad era cruel, y esos hombres no parecían dispuestos a ceder. Te lo explicamos de manera sencilla, dijo uno de los hombres, con una sonrisa que revelaba más que confianza, parecía malicia. Este es nuestro barrio, y tienes que quedarte en tu lugar. No hay espacio para sueños donde no se puede jugar. Miguel, aún arriesgándose a ser el intermediario, se interpuso entre Valeria y los hombres. Lo que estás haciendo es inaceptable, respondió, sintiendo cómo las palabras le ardían en la garganta. Valeria tiene derecho a soñar, a salir adelante. No puedes coartar eso. La comunidad necesita su luz, y yo estoy aquí para ayudarla. Los hombres rieron, un sonido frío que retumbó en las paredes de aquel lugar que había sido cálido y lleno de esperanza un breve momento atrás. ¿Ayudarla?
¿Con tus trajes caros y tu dinerito? Esto no es un juego, amigo. Esto es la vida real. La vida de Valeria, dijo otro de ellos, señalando con desdén a Valeria. Miguel sintió que la rabia y la desesperación subían por sus venas. Se había prometido a sí mismo que iba a hacer algo grande, y no permitiría que unos sinvergüenzas arruinaran ese sueño. Si tocan a Valeria, se están metiendo conmigo, exclamó, sintiendo el ardor de su propio compromiso. En ese instante, las sombras de la intimidación se sintieron más fuertes que nunca, y Valeria miró a Miguel, buscando alguna señal de esperanza que pudiera aferrarse. Su corazón latía con fuerza mientras le respondía con los ojos: «Estamos listos para luchar, Miguel», él asintió, aunque la adrenalina le daba vueltas en la cabeza. Sabía que su vida de empresario lo había preparado para enfrentamientos fríos y calculados, pero esto era diferente. Era personal. Un hombre sin corazón podía atreverse a intimidar, pero jamás podría quitarles la pasión que ambos tenían por el cambio. Mientras el grupo avanzaba, la determinación comenzó a llenar el aire. Había algo poderoso en la unión de sus voluntades, aunque fueran solo dos. Aferrándose a su propia esperanza, ella exclamó: «Si yo tengo que quedarme en este lugar, quiero que sea para construir algo bueno, no para vivir con miedo». «Y lo haremos», prometió Miguel con firmeza. «Tal vez no hoy, pero lo haremos». Justo cuando la tensión circunscribía el espacio, la puerta se abrió una vez más, dejando entrar a una figura familiar que tenía la fuerza de un huracán. Era doña Lupe, la matriarca del barrio, con su voz potente y autoritaria que desató un silencio profundo. «¿Qué está pasando aquí, hombres? ¿Acaso no saben que este es un lugar de amor y comunidad?» Su llegada trajo un atisbo de esperanza y Miguel pudo ver en Valeria cómo la inquietud comenzaba a disiparse. Pero, ¿sería suficiente? ¿Acaso había llegado el respaldo necesario para enfrentarse a la corriente oscura que se avecinaba? El grupo de hombres se tensionó, sus miradas ahora escudriñando cada detalle de la poderosa figura que se interponía entre ellos y sus objetivos. La vida de Valeria, la suya, había tomado un giro inesperado, y el futuro que un día parecía tan brillante ahora se acomodaba en una balanza delicada. «Estamos preparados para resistir. Vamos a pelear», susurró Valeria, su mirada ahora ardía de resolución. Miguel sintió que ese fuego se encendía a su vez. Sin embargo, en el fondo de su ser, quedaba una nueva pregunta: ¿qué sacrificios tendrían que hacer para mantener su sueño vivo? Mientras en el aire flotaba la incertidumbre del enfrentamiento que se acercaba, Miguel y Valeria se preparaban para la batalla que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Serían capaces de resistir juntos, o las sombras del pasado los alcanzarían? La mirada de doña Lupe brillaba con la intensidad de 1000 estrellas, pero incluso ella sabía que la sola presencia no sería suficiente para asustar a esos hombres. Valeria y Miguel se aferraban el uno al otro, la adrenalina bombeando en sus venas como un recordatorio de la batalla que se avecinaba. «Escuchen bien», continuó Lupe, su voz resonando en el aire como un trueno. «Este lugar ha sido un refugio para nosotros. Aquí nadie se queda en su lugar, porque todos estamos juntos. Ustedes no tienen ningún poder sobre nuestros sueños». Los hombres intercambiaron miradas burlonas, como si la anciana les hablara en un idioma extranjero. «¿Y qué es un sueño sin dinero?». Sin respeto, uno de ellos replicó: «Esto no se trata de sueños, señora. Aquí se trata de realidad. La fuerza es lo que cuenta». Miguel sintió que su corazón latía más rápido. Aquel tipo había tocado una fibra sensible. Su mente viajaba a los días en que había trabajado sin descanso, cuando había recorrido cada calle, cada esquina de ese barrio, soñando con un futuro que ahora parecía desvanecerse. «Eso es lo que no entienden», gritó Miguel, dejando salir la rabia que había estado contenido. «La fuerza no proviene de la violencia, sino de la comunidad. De la unión. Y nunca lo van a romper». Los hombres se miraron entre sí, apretando los dientes ante la insolencia de Miguel. Pero Valeria, alentada por su voz, se sintió impulsada a dar un paso adelante. «No somos débiles. Nos hemos levantado de las cenizas antes, y lo volveremos a hacer. Tienen razón, este es su barrio, pero también es el nuestro». La tensión en la habitación era palpable, el aire cargado de combatividad e incertidumbre. Doña Lupe movió la cabeza,
asintiendo en apoyo a Valeria. Cada uno de ustedes quiere llevarse algo de este lugar, pero no olviden lo que hay aquí. Las familias, la historia. No lo van a destruir. De repente, uno de los hombres comenzó a retroceder, como si se diera cuenta de que estaban perdiendo terreno. Su mirada se suavizó, y en ese momento, Miguel sintió una chispa de esperanza. Quizás no estaba todo perdido. Quizás podrían ganar esta batalla. Sin embargo, las palabras de la anciana resonaban aún en su mente: nunca subestimen el poder de los sueños. Miguel decidió que, con cada palabra de resistencia, también había una semilla de unión que podía florecer en algo más. Si me permiten hablar, intervino de nuevo, volviéndose hacia el grupo, podemos encontrar una solución, un camino donde todos ganemos. Quizás no sea fácil, pero no hay ganadores cuando se siembra el miedo. Los hombres se miraron, inquietos. Había un cambio de energía en el aire, y Miguel podía sentirlo. Había empezado a surgir un diálogo entre ellos. La posibilidad de algo diferente. De repente, uno de ellos dio un paso al frente, mirando fijamente a Miguel. Di lo que quieras, pero eso no va a cambiar lo que tenemos planeado. No nos importa su diálogo. La última frase resonó en el silencio, como un eco de advertencia. Valeria palideció. Miguel, sintiendo la presión en su pecho, necesitaba hacer algo antes de que todo se volviera irreparable. Nosotros no somos enemigos, dijo con firmeza. Hoy estamos aquí, pero si unimos fuerzas en lugar de enfrentarnos, este barrio tendrá una voz poderosa. El grupo se quedó quieto. La situación era frágil, como una cuerda a punto de romperse. Pero entonces, una pequeña voz al fondo rompió el silencio. Una niña, no más de 7 años, asomó tímidamente detrás de Doña Lupe. ¿Tienen que pelear? ¿No pueden jugar en lugar de eso? Preguntó con la inocencia que solo los niños pueden tener. El tiempo pareció detenerse. Miguel y Valeria se miraron. La niña volvió a recordarles la importancia de lo que realmente estaban defendiendo. El futuro. Doña Lupe se inclinó hacia la niña, y en su voz había toda la fuerza del amor. A veces hay que luchar por lo que amamos, pequeña. Pero no quiere decir que necesariamente haya que pelear físicamente. Aquella chispa de niñez y esperanza sembró una nueva posibilidad en él. Corazón de Miguel. Todo lo que había temido podía ser un nuevo comienzo, en lugar de un final oscuro. Mientras el silencio envolvía a todos, Miguel tomó aire y decidió arriesgarlo todo con una jugada audaz. ¿Y si todos juntos hacemos un pacto? Este barrio puede ser hermoso, pero necesitamos recordar que ahí es donde los sueños nacen y crecen. ¿Y si convertimos este lugar en un símbolo de unidad? Un murmullo recorrió el grupo de hombres. La promesa de un cambio mundial resonaba en sus mentes y corazones, incluso en aquellos que habían jurado ser los enemigos. En ese momento, la puerta del restaurante volvió a abrirse. Un grupo de vecinos se había reunido, invadiendo el espacio con una energía renovada que trajo consigo cada familiar, amigo y soñador del barrio. Miguel sintió que todo cambiaba en un instante. Nunca había logrado imaginar lo que vendría después. Un nuevo reto se asomaba y la pregunta era, ¿lograrían convertir sus sueños compartidos en una realidad que uniría a todos, o se verían arrastrados de nuevo a la oscuridad que estaban intentando dejar atrás? El futuro estaba en el aire, un futuro que prometía ser tan incierto como emocionante. Los murmullos en la habitación se intensificaron cuando los vecinos comenzaron a entrar. Compadres, hijos, abuelas y los tiernos rostros de los niños llenaban el espacio, un mar de esperanza que contrastaba con la amenaza que aún estaba presente. Miguel sintió un torrente de energía recorrer su cuerpo. Era como si la comunidad estuviera unida en esa lucha, un solo corazón latiendo al compás de la misma canción. Hermanos. Estamos aquí, gritó uno de los hombres que se acercó a Miguel. Su voz era el eco de lo que todos sentían. No están solos. Este lugar nos pertenece, y juntos somos más fuertes. Los rostros de los hombres que antes eran agresivos comenzaron a cambiar. Aunque todavía mostraban desconfianza, la presencia de los vecinos les hizo vacilar. Una anciana del grupo alzó la voz. Hemos luchado por este barrio durante años. Nuestras risas, lágrimas y esperanzas están aquí. No los dejaremos que se lo lleven. Miguel se sintió visible,
como si las palabras de cada persona encendieran la llama de la resistencia en su interior. Vengan, invitó, señalando a la multitud. Juntos formamos un pacto. Todos queremos un futuro seguro, donde los sueños de estos niños puedan florecer. Pero ¿cómo vamos a convencerlos?, murmuró Valeria, nerviosa, mientras miraba a los hombres de la otra esquina. Siguen pensando que aquí lo que importa es el dinero. La voz de doña Lupe retumbó como un tambor. Podemos mostrarles que el amor y la unidad son más poderosos que el dinero. Vamos a construir algo que ellos no pueden comprar. La niña que había interrumpido antes se acercó aún más, con sus grandes ojos brillantes. ¿Pueden hacer también un lugar para los juegos?, preguntó, inocente. Aquella pregunta simple golpeó a Miguel como una campana. Era algo que él mismo había olvidado en la lucha constante. Justo en ese instante, el grupo de hombres empezó a murmurar entre sí. Uno de ellos, el que había sido más agresivo, levantó la voz. No quiero pelear, no por ella, pero, ¿y si hacemos un trato? Sus palabras lo sorprendieron a todos. Miguel sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué clase de trato?, preguntó, la curiosidad floreciendo con cautela. Podemos cooperar, dijo el hombre, mirando a los otros con seriedad. Si construimos algo que atraiga a la gente, quizás podamos ganar algo más que solo la compra de este lugar. Podemos hacerlo próspero. Las miradas se cruzaron, cada persona evaluando la posibilidad. La incertidumbre en el aire seguía flotando, pero una chispa de esperanza iluminaba el lugar. Miguel aprovechó el momento. ¿Acaso no hemos visto lo que la comunidad puede lograr cuando está unida? ¿No tenemos el poder para crear un espacio donde todos podamos convivir y crecer, incluyendo a ustedes? Más murmullos surgieron. Se podía ver el conflicto interno en las caras de los hombres. Aquel hombre cuyo tono era más conciliador asintió. Entiendo lo que dices. Tal vez, podemos trabajar juntos para hacer esto realidad. Valeria sintió como la presión comenzaba a levantarse. La niña, percibiendo el cambio, sonrió con pureza, y eso hizo que muchos otros sonrieran también. Pero antes de que Miguel pudiera seguir hablando, la puerta se abrió de nuevo. Una figura familiar apareció, la madre de Valeria, pálida y con el rostro cansado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, viendo a todos reunidos en el restaurante. El clima cambió instantáneamente. Valeria corrió hacia su madre, sintiendo un nudo en su estómago. Mamá, estamos intentando, pero su madre alzó la mano, mirando a los hombres, y el rostro de Valeria se congeló. ¿Acaso eres parte del problema?, repitió su madre, alzando la voz de una forma que hizo que todos la miraran con atención. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La madre de Valeria había llegado en un momento crucial y su pregunta, ahora, parecía un nuevo desafío. La tensión nuevamente podía cortarse con un cuchillo. El destino de su lucha pendía en la balanza. Podrían convencer a su madre de la unión y el cambio, o se quebrarían antes de tener la oportunidad de construir algo nuevo. El silencio se volvió más intenso en aquel instante crucial, y el futuro del barrio, una vez más, se encontraba en el aire. El murmullo de la multitud quedó atrapado en un silencio opresor tras la pregunta de la madre de Valeria. Miguel sintió que la atmósfera se volvía densa, como si cada aliento que tomaban cargara el peso de la historia de su comunidad. Todos sabían que ese momento podría ser el punto de no retorno. Esos hombres son solo una excusa para seguir perpetuando el miedo, continuó la madre, su mirada retadora aferrándose a la figura del hombre que había propuesto el trato. ¿Cómo pueden confiar en ellos? Solo quieren lo que está aquí, lo que es nuestro. Valeria, sintiendo el tirón de su madre y el peso de las miradas, trató de encontrar palabras que pudieran reconectarlos. Mamá, no entiendes, son ellos quienes están dispuestos a hablar. Podemos crear algo juntos. Un lugar donde jugar, donde todos nuestros sueños puedan hacerse realidad. El rostro de su madre se suavizó por un breve instante, pero en el fondo aún luchaba con la idea. Miguel dio un paso adelante, dispuesto a mediar, su voz llena de determinación. Señora, lo que hemos construido aquí no es solo un edificio, es nuestra casa, es lo que somos. Si trabajamos juntos, podríamos construir un futuro y mantenerlo en familia. Los hombres, aún indecisos,
Comenzaron a intercambiar miradas entre ellos, como si sus pensamientos se unieran en un mismo hilo de esperanza y temor. El hombre conciliador, que había levantado la voz por primera vez, alzó una mano hacia su grupo. Yo entiendo su preocupación. Pero quizás trabajando juntos podamos demostrar que este barrio puede ser más valioso que solo dinero para otros. Tal vez haya un camino en el que todos ganemos. El intercambio de ideas resonó en el aire como un eco de ventiscas, empujando las sombras de la desconfianza un poco más lejos. Pero la madre de Valeria, aún con la brújula de su realidad familiar pirada, miró a su hija. ¿Y qué hay del riesgo, Valeria? ¿Y si todo esto termina en desilusión? Valeria apretó los labios, sintiendo el ardor de su determinación creciendo. Mamá, si no lo intentamos, ¿qué ejemplo les daríamos a los niños? ¿Qué pasará con nosotros si no arriesgamos por lo que amamos? La madre parpadeó, luchando entre la razón y el deseo de proteger a su hija. El espacio se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. Miguel se giró hacia el grupo de hombres. Lo que estamos pidiendo no es solo un trato. Es un compromiso para construir un futuro en el que nos cuidemos unos a otros. Es hora de que nuestras historias se entrelacen. En ese momento, la anciana del grupo, doña Lupe, dio un paso adelante. Esta comunidad ha visto muchas luchas. Pero también ha encontrado la manera de levantarse. No necesitamos un camino fácil, necesitamos uno justo. Si nos unimos, seremos más fuertes. Justo entonces, otra figura apareció en la puerta, un rostro conocido que arrastraba el peso de varias batallas. El padre de Valeria, con el semblante cansado, interrumpió el clima denso. ¿Qué está sucediendo aquí? La tensión se palpaba en cada rincón. Miguel se sintió asediado, como si la historia entera de su barrio estuviera a punto de desatarse con la llegada de este nuevo jugador. Las miradas se desvivieron entre el padre de Valeria, su madre y los hombres del otro lado de la sala. La fragilidad de la esperanza que se había construido comenzaba a tambalear. Podrán unirse y encontrar un camino, o el regreso de viejas heridas romperá lo que han intentado construir. Pensó Miguel, el corazón acelerado, y antes de que pudiera reaccionar, la voz del padre resonó. Esto no es solo una pelea por un lugar, es la lucha por todo aquello que amamos. ¿Qué decidirán al final? Con el futuro del barrio al borde de la decisión, las palabras flotaban en el aire, vibrando con una anticipación inquietante. Aquella noche, el destino de la comunidad y la familia de Valeria dependería de lo que cada uno decidiera en ese instante. La sala se llenó de murmullos, como si cada persona intentara procesar la llegada del padre de Valeria. Su presencia, aunque familiar, era como un rayo de luz en medio de un tormentón. Él había sido un pilar en el barrio, alguien que había luchado por el bienestar de todos, pero sus ojos cansados reflejaban otro tipo de batalla. Su voz grave resonó y, aunque todos lo escuchaban, el eco de su propia determinación también se sentía. Valeria lo miraba, llena de esperanza y temor a la vez. Quería que su padre viera la posibilidad que ella vislumbraba. Papá, comenzó, estamos discutiendo una forma de unirnos con ellos. Esto no es solo una negociación, podría ser un nuevo comienzo. ¿Un nuevo comienzo? Su padre se cruzó de brazos, su mirada incisiva escaneando a los hombres del otro lado. Tu madre tiene razón. ¿De verdad crees que confiar en ellos es lo correcto? Los ojos de la madre de Valeria chisporroteaban con frustración y amor. José, lo único que tenemos es nuestra comunidad. Si no intentamos avanzar, no nos quedará nada. Este lugar lo construimos con nuestras manos y corazones. Miguel sintió como la tensión crecía y decidió atraer la atención una vez más. Por favor, hablemos todos. Cada uno tiene una historia y esa historia es lo que nos unirá. Su voz era un puente, buscando conectar a aquellos que llevaban tiempo divididos. ¿Y qué pasa si esto es solo un engaño? Preguntó uno de los hombres de la otra parte. Hemos visto cómo estas alianzas pueden terminar en traición. Sé que hay dudas, interrumpió Miguel, pero es momento de arriesgarnos. Lo que está en juego es más grande que nosotros. Es nuestro hogar, nuestros sueños. No permitiré que el miedo nos paralice. Con esas palabras, logró que varios se miraran entre sí. ¿Era posible que pudieran poner a un lado sus diferencias?
En ese instante, Valeria se sintió conectada no solo a su familia, sino a cada persona que había compartido risas, llantos y sueños. No podemos dejar que el pasado nos defina. Cada uno de nosotros ha sufrido, pero podemos superar eso, juntos, instó. Doña Lupe se colocó al lado de Valeria y, con su voz temblorosa pero firme, dijo, no es la primera vez que enfrentamos adversidades. Si hay solo una ventana entre la esperanza y la desilusión, yo quiero ser quien la abra. Somos más fuertes en unión, las palabras resonaron, y en el aire flotaba un aroma a posibilidades. Sin embargo, la mirada dura del padre de Valeria no cedía. ¿Y si esto termina en caos? ¿No estarían alimentando algo que podría comerse la comunidad entera? Esa pregunta, sencilla y directa, hizo que la multitud callara de nuevo. La cámara del cuarto cerró un poco más, y las expresiones cambiaron por una mezcla de ansiedad y expectación. ¿Qué pasaría si por fin dejamos de luchar entre nosotros?, musitó un hombre de la multitud. Valeria sintió que el peso se hacía insoportable. ¿Qué pasaría si su padre no estaba dispuesto a ver lo que ella veía? Papá, su voz se quebró, esto es sobre los niños. Ellos son nuestro futuro. Si caemos en el miedo, ¿qué pasará con ellos? Los protegeré a toda costa, Valeria, respondió él, dejando patente su lucha interna. Pero entonces, un susurro en la esquina atrajo su atención. Era el hombre conciliador. Lo que les proponemos no es un contrato. Es una oportunidad de hacer frente al miedo juntos. Pero necesitamos confianza para poder avanzar. Los murmullos comenzaban a cobrar fuerza nuevamente. Era una batalla silenciosa por el futuro, y mientras las palabras se enredaban en emociones, Valeria sintió que un rayo de luz comenzaba a brillar entre la tormenta. El aire se tornaba eléctrico con la incertidumbre de lo que estaba por venir. El camino que elijamos definiría quiénes somos, pensó Miguel. Pero, podrían dejar atrás el miedo y encontrar un camino hacia la esperanza, y, mientras las miradas se aferraban a cada palabra, un estruendo en la puerta hizo que todos se giraran. Una figura oscura se perfilaba en el umbral, y con ella, un giro inesperado en la historia que podría cambiarlo todo. La figura oscura en la puerta hizo que el aire se volviera denso, como si toda la sala hubiera contenido el aliento al mismo tiempo. Valeria entrecerró los ojos para identificar al extraño. Era un hombre alto, de cabello desaliñado y un abrigo negro que contrastaba con la palidez de su rostro. Su expresión mostraba resolución, pero también un atisbo de vulnerabilidad que invitaba a la compasión. ¿Quién eres?, preguntó el padre de Valeria, su voz firme como un ancla en medio de la tempestad emocional del lugar. El hombre dio un paso al frente, y un murmullo recorrió la sala. Vine a hablar de la tierra que todos ustedes luchan por proteger. Su tono era grave, pero había un matiz de urgencia que capturó la atención de todos. Valeria se sintió atraída por él, como un imán en medio de la confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que la bruma de incertidumbre comenzaba a disiparse. Sé que están en una encrucijada, pero hay algo que necesitan saber sobre estos hombres, dijo, señalando a los representantes del otro bando. Ustedes creen que están tratando de negociar por su comunidad, pero hay intereses más oscuros en juego. Los murmullos se multiplicaron, convirtiéndose en un clamor de preguntas. ¿Intereses oscuros? ¿Qué podría ser más oscuro que el miedo que ya habitaba en sus corazones? El hombre continuó, dejando caer una bomba que hizo que todo el mundo guardara silencio. El desarrollo que prometen, ya no es solo de negocios. Su objetivo es despojarlos de sus hogares. La madre de Valeria dio un paso atrás, como si una ola de frío la hubiera invadido. ¿Estás seguro? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Su voz era un susurro tembloroso, pero el hombre no pareció desanimarse. Porque sé lo que tienen que perder, y conozco lo que están dispuestos a hacer para protegerlo. Yo también soy parte de esta comunidad. Mi familia fue una de las primeras que construyó estas casas, dijo con un tono nostálgico. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Lo que quieren hacer es eliminarnos, pero ahora tengo información que podría cambiar el rumbo. Valeria sintió crecer la esperanza en su interior, pero también una punzada de desconfianza. ¿Por qué vendrías aquí a advertirnos?, cuestionó. Si realmente te importara, ¿por qué no lo hiciste antes?
Porque no sabía cómo encontrar el valor hasta ahora, admitió con sinceridad. Mis propios miedos me mantuvieron alejado, hasta que entendí que todo lo que he querido se desvanece si no luchamos juntos. El padre de Valeria hizo una pausa, su escepticismo ablandándose ante la vulnerabilidad del hombre. Y si lo que dices es cierto, ¿cómo vamos a detenerlo? Con esta información, podemos unir fuerzas y hacer frente a quienes intentan dividirnos, respondió el hombre. No están solos. Aún hay quienes desean luchar por este lugar. Pero deben actuar rápido. Valeria podía ver cómo, en el rostro de su padre, las emociones luchaban entre ayudar y proteger. Quizás aquella figura oscura traía consigo la luz que tanto necesitaban. Su mirada se cruzó con la de Miguel, y juntos supieron que tenían que arriesgarse. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Miguel, su voz firme, pero antes de que el hombre pudiera responder, un estruendo resonó nuevamente, esta vez más fuerte. La puerta se abrió violentamente, y un grupo de hombres armados irrumpió en el cuarto. La atmósfera se transformó de nuevo, llenándose de miedo y caos. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasará ahora?, pensó, consciente de que la lucha por su hogar apenas comenzaba. La figura oscura se interponía entre ellos y la amenaza inminente, pero el futuro era incierto. ¿Serían capaces de unirse y enfrentar lo que venía? ¿O su comunidad se dividiría aún más ante el peligro? La lucha por la esperanza estaba a punto de comenzar, y cada uno estaba a un paso de decidir su destino. El estruendo fue como un rayo, y las luces del salón parpadearon, creando sombras que danzaban en las paredes. Valeria sintió que sus manos se volvían frías. Los hombres armados tenían expresiones feroces, ojos que parecían buscar la sangre de aquellos que se atrevían a resistirles. La tensión se palpaba en el aire, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. «Todos al suelo», gritó uno de los hombres, su voz dura como el acero. Valeria no pudo obedecer. En lugar de eso, su instinto de protección la llevó a encarar el peligro. Miró al hombre de abrigo negro, que se mantuvo erguido, su rostro impasible frente a la amenaza. «Ustedes no saben a quién se están enfrentando», exclamó el misterioso hombre, su voz resonando con fuerza, desafiante. «Nosotros luchamos por más que solo una casa». Los hombres armados intercambiaron miradas, confundidos por la resistencia. Valeria sintió que su corazón latía como un tambor, resonando en su pecho. ¿Luchar? ¿Cómo se va a luchar así?, le decía su mente, pero aquel sentimiento de rabia y valentía la impulsó a actuar. «No somos criminales. Solo defendemos lo que es nuestro», gritó Miguel, acercándose. Su postura era firme, su voz una mezcla de temor y desafío. Las palabras calaban hondo ante la multitud que los rodeaba. Los hombres armados parecían dudar, pero el líder, un tipo robusto con cicatrices que decoraban su rostro, dio un paso adelante. «No tenemos tiempo para sus ilusiones. Esto es un asunto que no les concierne más». La comunidad comenzó a murmurar, a cuestionar. Valeria sintió que los rostros de sus vecinos, aquellos que había conocido toda su vida, cambiaban de miedo a determinación. Sus corazones empezaban a unirse. Sin embargo, lo que estaba en juego era más grande que cada uno de ellos. Era la esencia misma de su hogar. «Estamos juntos en esto», dijo Valeria, alzando la voz. «Cada uno de nosotros tiene algo que perder. Nos negamos a ser silenciados, así que escúchenos». Las palabras fluyeron de su boca como un río desbordado. El hombre de abrigo negro asintió, y por un instante, hubo un destello de esperanza en sus ojos. El líder armado sonrió de manera burlona. «¿Qué piensan que lograrán? Ustedes no tienen poder. Solo son unos pobres aldeanos». La burla lo hizo parecer más despreciable, y Valeria sintió que una llama de furia se avivaba dentro de ella. «No subestimes el poder de la unión», pronunció ella, casi sin pensarlo, sintiendo la fuerza de cada uno de sus vecinos a su lado. «Estamos dispuestos a luchar por lo que es nuestro, por nuestras casas, nuestras familias. No cederemos». El clima en la sala cambió desde ese momento. Una chispa de desafío brillaba en los ojos de sus vecinos. Cada uno, desde los ancianos hasta los jóvenes, se puso en pie. De pronto, estaban preparados para hacer frente a la adversidad.
Entonces, el hombre del abrigo negro dio un paso adelante y desenfundó un documento arrugado. Si lo que quieren es luchar, les puedo ofrecer algo más que palabras. Las miradas de la comunidad se fixaron en el papel, intrigadas. ¿Era una prueba de lo que decía? ¿Quizás alguna información que pudiera darles la ventaja que necesitaban? Este documento contiene pruebas de sus intenciones. Si lo compartimos con la prensa y el gobierno, podríamos sumarlos a nuestra causa, explicó rápidamente. La atmósfera crepitaba con una mezcla de adrenalina y esperanza. Valeria sintió que el destino comenzaba a inclinarse a su favor. Pero el tiempo apremiaba. Los hombres armados, ahora nerviosos, estaban a punto de actuar. ¿Qué haremos ahora?, se preguntó Miguel, sus ojos reflejando la intensidad del momento. Seguir adelante, luchar hasta el final. No podemos permitir que nos arrebaten lo que hemos construido, respondió Valeria, capaz de sentir cómo su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Pero, ¿realmente estaban listos para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La lucha por su hogar apenas comenzaba, y el futuro era una hoja en blanco, esperando ser escrito por ellos. El grupo armado avanzaba lentamente, y Valeria pudo notar que la resolución de su comunidad podía ser tanto su salvación como su perdición. El momento se volvió crucial, o se unían y luchaban juntos, o caían divididos en el caos. Este es solo el comienzo, pensó Valeria, mientras respiraba profundamente y se preparaba para lo que estaba por venir. Su corazón latía fuerte, y con cada latido, una pregunta resonaba en su mente: ¿serían capaces de salir adelante, o la desesperación los vencería? La batalla por su hogar apenas comenzaba y el destino era incierto. El clamor en el restaurante se había transformado en una sinfonía de valentía y resolución. Valeria, sintiendo el ardor de sus convicciones, miró a Miguel y al hombre de abrigo negro. Esa conexión frágil pero poderosa parecía electrizar el ambiente, como si cada latido de su comunidad se convirtiera en un eco de unidad. No permitan que el miedo nos separe, gritó Valeria, su voz resonando con fuerza. El grupo armado, momentáneamente paralizado por la inesperada resistencia, se sintió abrumado por la determinación que emanaba del colectivo. Valeria respiró hondo, el aire lleno de adrenalina. No estamos aquí solo por nosotros, estamos aquí por todos ustedes que también luchan en silencio. Miguel se unió a su lado, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Esto no es solo nuestra pelea, es la suya. Sabemos lo que tienen que enfrentar todos los días. Pero juntos, podemos hacer que estos hombres escuchen, dijo, alzando el documento que el hombre del abrigo negro había traído. Este papel puede ser nuestra arma más poderosa. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La presión aumentaba en el ambiente, pero algo había cambiado en los ojos de los hombres armados. El líder, aún escéptico, reacomodó su postura. ¿Y qué aseguran que esto no sea solo una trampa?, inquirió, su tono desafiando la valentía que habían mostrado. Valeria, sin dudarlo, respondió. Porque sabemos que cada uno de ustedes también tiene familia. Reflexionen, ¿realmente quieren ser los responsables de destrozar este barrio? ¿De dividir a familias que solo quieren vivir en paz y construir un futuro? Miguel salió al frente, alzando el documento en alto. Podemos presentar esto. No solo es una declaración de intenciones, es una oportunidad para demostrar que podemos coexistir. Juntos podemos crear un espacio donde sueños e historias se entrelacen. Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud de vecinos, un murmullo de aprobación, de esperanza que resonaba con familiaridad. La historia que Valeria había compartido, los sacrificios de su familia, el viaje de todos en el barrio, llenaron el ambiente de significado. Sin previo aviso, el hombre del abrigo negro habló. Cada vez que han tratado de silenciar a la comunidad, han fracasado. Nuestra historia está tejida en cada ladrillo de este lugar. Ustedes son más fuertes de lo que imaginen. Su voz, firme como acero, llenó de fuerza y energía el restaurante. El aire se tornó en un campo de batalla metafórico. Finalmente, el hombre de la banda armada que había tomado la delantera, que parecía el más renuente, comenzó a mirar a sus compañeros. ¿Qué tal si les damos una oportunidad? Tal vez podamos cambiar nuestro enfoque y construir algo juntos.
El silencio fue abrumador. Cada par de ojos escudriñaba el rostro de los hombres armados, buscando señales de desconfianza o arrepentimiento. El brillo de la inquietud se diluyó con una declaración audaz. Podemos ser aliados. Pero necesitamos que se vayan de aquí. No se trata de ser enemigos. Se trata de crear algo. Sea lo que sea, siempre puede ser mejorado, dijo Miguel, un nuevo fuego en su corazón. El murmullo se convirtió en un bombardeo de opiniones, un torrente de palabras fluyendo de labios que nunca se habían atrevido a alzar antes. La comunidad había encontrado su voz y no tenía intención de quedarse callada. Sí, juntos podemos, resonó entre risas y gritos de aliento. Finalmente, el líder de los hombres armados, visiblemente conmovido por lo que estaba ocurriendo, levantó la mano. Está bien. Saldremos de aquí. Pero, si esto falla, nadie podrá salvarlos, anunció con voz grave, pero sus ojos reflejaban una chispa de duda. Valeria sintió que el peso del mundo se desvanecía por un segundo. Estamos juntos en esto, repitió, asegurándose de que cada uno de sus vecinos escuchara lo que realmente representaban: fuerza, unidad, amor y propósito. Mañana nos reuniremos, y sin importar lo difícil que resulte, trabajaremos por nuestro futuro, declaraba Miguel, como un verdadero líder. La multitud comenzó a aplaudir, un sonido que llenó el aire de esperanza y emoción. Cuando finalmente los hombres armados se retiraron, una ola de alivio recorrió la sala. Todos parecían más fuertes, más unidos, como si el mismo espíritu del barrio hubiera emergido de esos tumultuosos momentos. La madre de Valeria, viendo la incredulidad en los rostros de todos, sonrió entre lágrimas. Quizás hemos llegado a tiempo para cambiar las cosas. Si luchamos juntos, hay esperanza para nuestros hijos. Valeria, por su parte, se sintió envuelta con la bruma de amor, por su familia, por Miguel, por su barrio. La lucha no había terminado, pero hoy habían demostrado que los sueños son posibles cuando los corazones laten en perfecta sincronía. La noche se cerró en el cielo con una promesa de que a pesar del camino por recorrer, estaban listos para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y tú, querido amigo, no esperes ni un segundo más para ser parte de esta travesía. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias que transformarán vidas. Dale like ahora. Alimenta el algoritmo y ayúdanos a seguir creando contenido que inspire y mueva corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos escuchar de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos, seguiremos haciendo historia.